Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso Introducción al Análisis de Redes Sociales. En esta ocasión, en este video, les hablaré de la captura de los datos de red en el formato lista de nodos o node lists y su visualización en el NetRoute. Como les he comentado en videos anteriores, es importante en una primera etapa hacer una correcta colecta y generación de datos de red a través de las preguntas generadoras de nombre. Y en esta segunda etapa, la captura de datos de red. Hemos visto el formato matriz en un video anterior, en esta ocasión el formato lista de nodos, y en posteriores videos les compartiré otros formatos, eh, el formato lista de vínculos o un formato para múltiples relaciones. En el formato lista de nodos, ese es un formato que se utiliza para redes de tamaño mayor al recomendado para el formato matriz. En el formato matriz se recomendaba redes de hasta 30 nodos. Este es un formato, el formato lista de nodos, que se puede o que facilita su uso para redes de gran tamaño, ya que solo se declaran los nodos que tienen alguna relación. Esto reduce significativamente el tiempo de organización y de sistematización de los datos. Una desventaja pudiera considerarse que solo puede ser usado para datos binarios, donde se indica la presencia o la ausencia de una relación. No es aplicable para relaciones donde se quiera mostrar fuerza o intensidad. Es una lista básicamente donde se captura el primer actor, que es el denominado ego, es quien responde la pregunta generadora de nombres, y posteriormente se mencionan los alters, ¿no? Alter 1, 2 o 3, dependiendo de el número de conocidos o de vínculos que haya declarado el entrevistado. Una primer organización o sistematización de datos se puede hacer a través de, al igual que mostraba en el formato matriz, en una hoja de cálculo de Excel, donde podamos en una primer columna colocar los egos que responden las preguntas generadoras de nombres, y posteriormente en siguientes columnas los alters con los cuales se establecen relaciones. En este ejemplo se pregunta con qué miembros de la asociación de productores ha realizado préstamo de equipo o de maquinaria. Y por ejemplo, Luis, el ego que responde, menciona a Celia y a Julio como miembros de esta asociación con los que comparte o realiza préstamo de equipo o maquinaria. Este es el formato básico de organización de datos de información de nodelis o de lista de nodos. Voy a pasar a un archivo en Excel. Les quiero mostrar este caso, que es el que voy a trabajar ahora en Usinet. Es un caso de una pregunta generadora de nombres para un grupo de estudiantes, donde se les pregunta a quiénes de los demás integrantes de la clase conocían personalmente antes de iniciar el curso. Entonces es una pregunta para poder conocer los vínculos de conocimiento previo dentro de una aula de alguna materia compartida con estudiantes de distintas carreras. Y por ejemplo, en los datos recabados en esta primera sistematización que se hace en Excel, se tiene el nombre de los egos que responden esta pregunta. En este caso, se tiene desde el nombre Arnold hasta el nombre Javier, y algunas características que nos van a servir como interpretadores de nombres o atributos. Lo que es el sexo y la carrera de cada uno de estos estudiantes que respondieron la pregunta, y la lista de conocidos que declararon. Por ejemplo, Arnold declaró que conocía personalmente antes de iniciar el curso a Camilo, a Carmela, a Dinora, a Juana, a Juventino y a Paulino. Por ejemplo, Camilo de la carrera de Innovación Agrícola declaró que conocía antes de iniciar el curso a Cristina, a Carolina, a Arnold,
Y Cristina, de la carrera también de innovación agrícola, declaró que conocía previamente a Camilo y a Carolina. Este formato facilita mucho el trabajo con los datos porque no tenemos que construir la matriz de ceros y unos como se mostraba en el formato matriz del video anterior. Simplemente tenemos que colocar este listado de alters que declaran los entrevistados. Y de esta forma podemos fácilmente simplemente cortar y pegar en Usenet. Eh, les recuerdo la pantalla de Usenet, ya en el video anterior veíamos cómo descargar, cómo obtener este software gratuito y trabajábamos con el DL Editor en este icono recordarán que trabajábamos en el formato matriz, ahora trabajaremos con el formato lista de nodos, el formato matriz que trabajábamos en el video anterior. Ahora trabajaremos con el formato lista de nodos 1, donde entre paréntesis aparece ego, alter 1 y alter 2. Es el formato que nos va a permitir trabajar adecuadamente con este formato lista de nodos. Y bueno, en este caso, ya que tengo esta primer sistematización de la información en en este Excel, yo voy a copiar primero los egos, los voy a colocar en esta primer fila del editor y posteriormente voy a copiar los alters asociados a cada uno de estos egos y los colocaré a partir de la segunda columna del editor. En automático el del editor en este formato de lista de nodos reconoce que la primer columna está asociada al ego y las siguientes están asociadas a los alters con los cuales tiene relación este ego. En este caso vamos a dejar marcadas las opciones que aparecen de forma predeterminada y simplemente voy a guardar este archivo. También en el video anterior veíamos cómo generar esta carpeta donde podemos ir guardando nuestros, eh, nuestras matrices generadas ya en formato de Usenet. En mi caso lo voy a guardar en esta carpeta, que también en el video anterior explicaba cómo generarla y pues nombrar a este archivo como ustedes quieran. Conviene dar un nombre asociado a lo que estamos trabajando para fácilmente reconocer. En este caso es un caso de Nodelis y es de estudiantes. Entonces, lo voy a llamar así. Lo voy a guardar. Y como ustedes pueden ver, genera un archivo. Decíamos que una vez que nos genera este archivo de texto en en formato compatible con Usenet, quiere decir que pues, nos ha guardado correctamente la información. Y una prueba de que tenemos ya este formato de forma adecuada es que nos genera la matrices de ceros y unos. La matriz de ceros y unos, que es una matriz similar a la que mostrábamos en el formato matriz. Sin embargo, aquí nos ahorramos todo el procedimiento de generar esos ceros y unos y sobre todo es muy útil cuando tenemos redes donde tenemos un gran número de actores que no establecen vínculos entre ellos pues resulta bastante eficiente simplemente declarar aquellos alters con los que tienes relación cada uno de los egos a través de este formato Nodelis. Y entonces este archivo pues yo lo puedo cerrar, lo puedo, lo puedo llamar posteriormente. Recuerden que lo pueden llamar con este icono de display está marcado aquí en color azul en la pantalla y pueden volverlo a abrir, ¿no? Pueden volverlo a abrir las veces que ustedes consideren. Ahí aparece el archivo de Nodelis estudiantes y lo llamamos para que lo abra, ¿no? Y ya una vez que lo tenemos ahí ya lo podemos llamar para
generar la red de NetDraw, es decir, el gráfico, o para poder empezar a hacer un análisis de indicadores de centralidad o de densidad de esta red, ¿no? Ya más adelante hablaremos de estos indicadores. En este caso, para finalizar con el ejemplo, voy a generar el grafo en NetDraw. También el video anterior veíamos que el visualizador por default de Usinet es este NetDraw, que podemos abrir con este icono que ahora marco en color azul en la pantalla, y nos aparece esta pantalla, ¿no? Esta ventana que nos va a permitir trabajar con los grafos de red. Veíamos también en el video pasado que para poder abrir o generar un grafo a partir de un archivo compatible con Usinet, podemos abrirlo desde este icono, ¿no? Que nos decía, pues puedes abrir OpenUSINET, una base de datos, ¿no? Compatible. Entonces ahí yo presiono y eh, en este caso, en el caso anterior trabajaba con el formato modo 1. En este caso en este caso también debe de estar seleccionado el modo 1, porque al final de cuentas tenemos una red con un solo tipo de actores, ¿no? Recordemos que en el video introductorio veíamos el tipo de redes que podíamos establecer, redes modo 1, redes modo 2, eh, y en este caso tenemos un solo tipo de actores que son estudiantes. Eh, pues busco aquí el archivo con el que voy a trabajar, que en este caso es de los estudiantes, y le digo que lo abra y que genere el gráfico. Y como ustedes pueden ver, genera este gráfico. Algunas recomendaciones también que veíamos en el video anterior es, bueno, tratar que los vínculos tengan una misma longitud para que la visualización de la red sea pues, pertinente, facilite su primer análisis, un análisis visual. Por el momento simplemente con mostrarles este nuevo formato de poder ingresar los datos a Usinet, el formato lista de nodos. A partir de aquí, bueno, creo que con lo que veíamos en el video anterior podemos también agregar algo de información a través de los atributos que recabamos en la entrevista. Como pueden ver en el archivo de Excel, tenemos dos atributos, sexo y carrera, de cada uno de los estudiantes. Eso nos va a permitir iniciar también con una primera diferenciación y análisis de los elementos de esta red. En este caso, podemos construir una nueva tabla aquí en Excel con los nombres, con el sexo y la carrera ya codificados, el sexo con el 1 para hombres, el 0 para mujeres, y en carrera con el 1 para planeación urbana, el 2 para innovación agrícola, el 3 para economía y el 4 para trabajo social, que son las carreras que están presentes o como respuesta en las preguntas a estos egos que respondieron sobre las relaciones o sobre el conocimiento previo que tenían con otros compañeros de la clase. Una vez que lo tenemos codificado de esta forma, es muy fácil, veíamos también en el caso anterior, poder agregar estos atributos los colocábamos en la opción Transform y en el editor de atributos del nodo. En este caso, simplemente yo les recomiendo verificar que el orden en el que aparecen los egos sea el mismo en el que van a copiar su información para evitar algún error o algún atributo, colocar algún atributo que no corresponda con el actor que están ustedes trabajando. En este caso parece que no tenemos problema con el, con el orden que aparecen los egos. Les recomiendo hacer esta revisión porque muchas veces hay algún movimiento, sobre todo
atendiendo al orden alfabético que marca UCINET. En este caso no hay problema, podemos simplemente copiar cada uno de estos atributos, sexo y carrera, los selecciono en Excel y los copio directamente a UCINET y de esta forma ya no solo tengo el atributo de identificación de cada uno de los nombres de los egos, sino ya también tengo su sexo y su carrera. Me va a permitir empezar a hacer un análisis visual un poco más rico. Eh, 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 Al parecer podemos ver que esta es una red no dirigida, es decir, que al tratarse de un vínculo de conocimiento, eh, si Marcos conoce a Marisela, significa que Marisela también conoce a Marcos, o que si Cristina conoce a Camilo, significa que también Camilo conoce a Cristina, por eso no vemos flechas que marquen alguna dirección de la relación, sino que eh, son relaciones recíprocas. En este caso, veíamos también en el ejemplo anterior que podemos cambiar el color de los nodos. Eh, Voy a cambiar el color de los nodos, voy a seleccionar el atributo sexo y en este caso me gusta el color verde, voy a cambiar el color verde para 0 y el 1 le voy a poner, no sé, un morado. Vamos a cambiar ahí los colores, ¿no? Ya podemos empezar a diferenciar visualmente un poco más rápido aquellos nodos que son mujeres y aquellos nodos que son hombres. También puedo empezar a diferenciar, veíamos que teníamos la posibilidad de diferenciar estudiantes de una carrera u otra. Entonces la carrera la voy a cambiar dependiendo de la forma que tenga el nodo, ¿no? Entonces círculo, cuadrado, triángulo, los voy a utilizar para diferenciar esta carrera, siempre y cuando recordemos la codificación que marcábamos en Excel, ¿no? No olvidarla, el 1 para planeación urbana, el 2 para innovación agrícola. Entonces, eso nos va a permitir también tener esta diferenciación de nodos, ¿no? Empezar a identificar, bueno, qué estudiantes son de la carrera de innovación agrícola, qué estudiantes son de la carrera de economía, cómo es que se da este vínculo previo entre ellos y eh, conocerse previamente, a lo mejor está relacionado con esa misma carrera que están estudiando o con el sexo que se declara en la entrevista. Pero sin embargo, este primer análisis es un análisis muy limitado, que es un análisis visual, pero que ya nos permite ir de esa pregunta generadora de nombres, la sistematización en Excel y posteriormente en UCINET, generando esta matriz compatible y posteriormente el gráfico, ¿no? Yo puedo esta red ya guardarla con algún en formato JPG, por ejemplo, para poderla llevar a a un voy a guardarla para poderla llevar a una diapositiva de alguna ponencia que esté trabajando, a, algún artículo, algún texto que yo esté trabajando como informe de mi investigación. Entonces yo puedo ya guardar esa imagen de esa red eh, en este formato JPG y después utilizarlo en algún archivo, en algún texto que sea de utilidad para mí. Por el momento voy a dejar hasta aquí esta explicación de este video, donde les he mostrado cómo trabajar con el formato lista de nodos desde la pregunta generadora de nombres, la primera sistematización en Excel, posteriormente UCINET y su visualización en NetDraw. Más adelante seguiré trabajando otros formatos con algunas otras herramientas para poder tener una mejor visualización de los nodos, algunas otras características de los menús de UCINET y de NetDraw. Por el momento,
Sería todo. Agradezco su atención.